Ok, traders, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, depende de dónde me estén viendo. Acabamos de cerrar el día con Profit. El live ya está en YouTube, ok. 1 de octubre tomamos la primera entrada del mes y fue en Profit, fue en live. Y en este video quiero hablarles de cómo comencé a maximizar mis ganancias. Porque obviamente como todo trader tiene etapas, o sea, no pasa de una etapa perdedora automáticamente a una ganadora, sino que hay etapas en el medio en el que también se van, digamos, superando. Entonces, una etapa en la que me costó mucho atravesar fue cuando ya sabía hacer buen trading, pero que mi mentalidad no me ayudaba tanto. O sea, lo que quiero decir es que tomaba buenos trades, pero cuando perdía, perdía mucho porque los buenos trades no los dejaba correr. Entonces fue ahí en el que comencé a hacer un análisis conmigo mismo y decir, a ver, ok, ¿qué es en lo que tengo que trabajar realmente? Y esto es a lo que quiero ir en el video. Constantemente me estaba preguntando qué es en lo que tengo que mejorar, cuál es el siguiente paso que me puede volver un mejor trader. Entonces, algo que comencé a hacer fue a programarme una rutina, ¿ok? Digamos, desde que me levanto hasta que voy a comenzar a hacer trading, tengo establecida una rutina. Ahora, me puedo levantar y hacer una rutina en la que mi mente y mi cuerpo se alineen, porque a veces nos levantamos y tenemos muchos pensamientos que están ahí, ¿no? Que están ahí y que al final con todo este ruido mental es un poco difícil hacer un trading objetivo, ¿no? Entonces comencé a hacer ejercicio, comencé a hacer yoga, comencé a hacer meditación y la rutina variaba. A veces me despertaba y primero hacía yoga y después y después meditaba y por último hacía ejercicio. O sea, no era como algo estricto, ¿no? Porque si no al final, cuando me lo hice así estricto, no voy a hacer esto, 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 al final creaba resistencia. Entonces comencé a jugar con esta rutina y dije... Ok, hoy me levanto y a ver, no tengo tantas ganas de hacer ejercicio, pero voy a comenzar con yoga. Y cuando comenzaba con yoga me daba el impulso para hacer ejercicio. Y después terminaba el ejercicio y meditaba o me ponía a leer, por ejemplo, ¿no? Y después meditaba. Entonces, en esto de ir jugando con tu rutina y no crearte una rutina estrictamente que digas, ok, sí o sí tengo que hacer esto, porque llega un momento que no lo vas a aguantar y al final algo vas a dejar y de a poco y al final terminas dejando todo. Entonces, eso en términos a mi mentalidad, a mi rutina. Ahora, si lo tengo que volcar al trading, ¿cómo esto impactó mi trading? Digamos que me dio digamos, una mentalidad en la que podía visualizar los gráficos más objetivamente, ¿ok? No impactó directamente, pero comenzó a darme claridad a la hora de analizar un trade o tomar un trade. Em, Sentía, cuando comencé con este siguiente paso, comencé a sentir, digamos, muchas palpitaciones cuando tomaba un trade. Digamos, me sentía un poco ansioso o nervioso, aunque ya estaba tomando buenos trades. Porque al final le ponía una expectativa tan alta a lo que ya venía haciendo, digamos, la rutina que ya traía por la mañana, en la que decía, ok, entonces esto tiene que funcionar. Y, y cómo superé esa etapa fue en la que comencé a hacer menos trade, ¿ok? Comencé a tomar menos trade y los trades que tomaba, los pocos trades que tomaba, digamos, en la semana se abre una ventana de 5 días de operación.
¿ok? Pero no significa que los 5 días vamos a operar. Ahora, yo sí, yo operaba los 5 días y decía, ok, si ya estoy sentado acá, tengo que tomar un trade. Entonces, eso me creaba mucha resistencia y a veces tomaba mucho más los trades que no tenía que tomar, obviamente. Y entonces, eh, ya tenía claro, porque yo ya venía con un backtesting de 3 años, o sea, ya venía con un backtesting de puro demo 3 años en los que tomaba muchos apuntes, miraba los videos que yo grababa la pantalla. Es algo que siempre digo que te puede dar buenos resultados. Grabar tu pantalla y observar objetivamente qué es lo que estabas haciendo y si realmente lo que estás haciendo es lo que tenés que hacer. Y si no es lo que tenés que hacer, corregirlo y comenzar a hacerlo. Entonces grababa mi pantalla, miraba mis trades en demo y decía, ok, esto es lo que, estos son los buenos trades. Y si era así, entonces comenzaba a anotar, digamos, a crear un plan con los buenos trades. Entonces eso lo llevé al mercado real y cuando me di cuenta que estos buenos trades no se daban todos los días, pero que te dejaban a la semana, te dejaban dos o tres trades, podías tomar. Tal vez no los 5 días, pero dos estaba bien. Entonces yo dije, a ver, voy a comenzar a tomar de a uno. Un trade a la semana está bien, está perfecto. Y comencé a tomar un trade a la semana y me di cuenta que eso funcionaba, que realmente la cuenta comenzaba a crecer. Entonces, comencé a, comencé a tomar un trade a la semana y me di cuenta que digo, wow, sí crece con un buen porcentaje la cuenta. Entonces ahora voy a tomar dos. Y comencé a tomar dos, pero siempre alineado, ¿ok? Siempre siguiendo mi plan, no forzando, ¿ok? Si no se daban dos, seguía con uno. Y entonces iba entre dos y un trade a la semana buenos. Y eso fue lo que hizo la diferencia, la verdad. No hay otra cosa en la que te puedo decir que planificar los buenos trades y los buenos trades, dejarlos correr y apartarte de con esta ganancia me puedo comprar X cosa, sino decir, ok, este es el trading, ok, no sos vos, o sea, esto es tu negocio, entonces tu negocio lo tratas como tal. Y cuando estás dentro del mercado, no estar pensando, intentar sacarse la mente y decir, acá tengo $120 de ganancia, hoy es mi semana de trabajo. No, la verdad, si esto se devuelve, se devuelve. Yo sé que por estadística, por eso es bueno conocer la estadística, porque yo sé que por estadística estos trades se pueden devolver, pero yo sé que por estadística, a fin de mes, si tomo buenos trades, lo voy a cerrar profit. No importa y llevártela así, con calma, ¿ok? Siendo objetivo con los trades, dejando que se vayan los malos, no tomar los malos trades, saber que el mercado siempre te da oportunidades, siempre te da una nueva oportunidad y un día que te dé, a ver, comenzar con esta mentalidad, un buen solo trade que te dé a la semana, que digamos que arriesgues 1 o 2%, está bien, o sea, está perfecto, porque que ganes un 1 o un 2% a la semana por un trade, al final del mes son 8%, ¿ok? Era lo que yo hacía. 8%, 5%, 3%. Obviamente cuando la cuenta es chica, ¿no? Después cuando la cuenta comienza a crecer, ya tu riesgo lo disminuís porque ya es menos lo que precisás para generar lo mismo. Entonces ya arriesgas menos, pero también y ya ganas más. Pero al principio te recomiendo esto, que si estás tomando buenos trades y estás siendo constante en decir, ok, voy a tomar un solo trade, entonces tomar un solo trade, ajustar bien tu riesgo y dejar que la cuenta comience a crecer. Entonces, ahí tu mente va alineando este nuevo patrón de pensamiento al mercado y automáticamente como que ya te empezás a comportar de esa forma. Ya tu mentalidad de decir, quiero tomar todos, como que se empieza a borrar. O sea, no es magia, pero que tu mente comienza a poner el foco en lo que realmente está funcionando e intenta olvidar lo que no.
Al menos esto es lo que a mí me pasó y al final es lo que quiero compartir porque, porque hay muchos traders que comparten, hoy sale profit, hoy gané, pero no te muestran toda la semana. Entonces yo muestro en mi Instagram toda la semana y todo el mes y cómo salen los trades, ¿ok? O sea, está bien cuando perdés, está bien, pero hay gente que no muestra cuando pierden. A mí me gusta mostrar cuando pierdo también, porque siento que ese es el trade real. Yo veo los grupos de trading y la verdad solo muestran captura cuando ganan, pero cuando pierden nadie pone una captura, muy pocos, la verdad. Entonces, esto es lo que yo quiero traer y compartir, que está bien equivocarse, la verdad está bien fallar, y no todo va a salir perfecto, no todo sale perfecto, pero siempre está la oportunidad de aprender el error, ajustar y mejorar. Yo siempre digo lo mismo, ajustar y mejorar. Al final va a llegar un momento que lo vas a hacer tan bien, tan bien, tan bien, que al final tu éxito va a hablar por sí solo. Y de eso se trata, no vas a necesitar, ok, mira, oigan, no, está bien. O sea, ya sabes lo que haces y la gente ya sabe. Cómo trabajas. Y al final de eso se trata, la verdad. A mí no me preocupa tener un día malo, una semana malo, porque conozco mi estadística y la he pulido tanto que tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo, la verdad que hasta el final creo que me tardé más porque estuve tanto tiempo en demo y practicando que, que bueno, que al final me di cuenta que cuanto antes estés en el mercado real, mejor, pero siempre entendiendo tu estadística. Al final, si tengo que remarcar algo de este video, te diría, uno, conoce tu estadística, tu ventaja estadística de cada estrategia. Conoce en qué momento puedes maximizar tus ganancias, cuáles son tus mejores setups. Número dos, número uno, ¿cuáles son tus mejores setups? Número dos, tomar solo tus mejores setups. Número tres, gestionar tu riesgo. Y número cuatro, crear una rutina en la que alinee tu vida, tu trading y todo tu entorno a que sea un trader, que sea un trader objetivo. No un trader emocionalizado por una ganancia o por lo que puede ganar o por lo que puede perder, sino, ¿ok? Que tu rutina no dependa solo de tu trading, sino que tu rutina le hagas porque a vos te gusta y no porque tengas que hacerla por tu trading. Porque si tu trading no está, entonces tu rutina tampoco. Entonces, y comenzar a vivir alineado de esta forma. Entonces, nada, traders, esto es un mensaje que quería compartir. Espero que les haya sido de valor y déjame en los comentarios cuál punto crees que más resuena contigo y si hay algo de lo que te gustaría que pueda conversar, ¿ok? Contigo, algún tema que te gustaría que toque, me lo dejas en los comentarios y estoy abierto a leerte. Así que gracias y nos vemos hoy es miércoles, hoy es 1 de octubre, nos vemos el 3 de octubre en el live de la sesión de Nueva York. Adiós, traders.